Damos inicio a la entrevista de hoy de Salud y Previsión y le damos la bienvenida a la doctora Clevi Pérez Sánchez, quien es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de llegar a la gente. Bien, doctora, háblenos un poquito, yo quiero de forma personal iniciar con esto, que tiene que ver, ¿qué pasa con la variante Omicron? Que realmente tiene un proceso, y conversábamos de eso antes de comenzar la entrevista, tiene un proceso de que dice, es que esto se pega diferente o es que se pega más. Yo he visto hasta allá que la gente no utiliza el mismo tipo de mascarilla. A nivel de infección, ¿qué pasa con esta variante? Bien, muy interesante. Realmente pasan varias cosas y lo primero es que el virus acumuló una serie de mutaciones que la convirtieron en una variante y una variante de preocupación que ha demostrado tener la capacidad de sustituir rápidamente a la variante anterior, que era la variante Delta. Por ejemplo, en los países previamente Delta había durado una media de unos 3 meses para establecerse como variante dominante. Sin embargo, cuando empezó Omicron, apenas en un mes se convierte en variante dominante y tiene la capacidad de duplicar los casos de 2 a 3 días. O sea que es un virus impresionantemente, con una capacidad impresionante de transmisión debido a varias cosas. Primero, a esas mutaciones que le confieren pues la habilidad de ser más transmisible, de estar en vías respiratorias superiores, alcanzar una mayor carga viral y poder entonces transmitirse de una forma eficiente, pero aparte de eso, tiene la posibilidad del escape inmune, es decir, es una variante que con respecto a Delta y a variantes anteriores tiene más capacidad de infectar a personas previamente infectadas, por lo tanto, el número de personas susceptibles se agrandan y, por ejemplo, veíamos un reporte de principios de este mes del Reino Unido, donde más del 11% de las infecciones eran reinfecciones, personas que ya habían tenido previamente COVID. O sea que esta variante realmente, en fin, ¿no? En resumen, es muy contagiosa y aparte de eso tiene la posibilidad de tener escape inmune, es decir, de vencer las defensas que previamente teníamos, ya fuese por infecciones anteriores, por vacunación o ambas, y producir reinfecciones. Montenegro. Buen día, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cuál es su opinión respecto a la disminución de los días de licencia médica que hoy día en República Dominicana está vigente justamente respecto al contagio de COVID y generalmente, ¿cierto?, la gran mayoría por la variante Omicron? Muy bien. En primer lugar, no es lo mismo aislamiento para evitar transmisión que licencia médica. Entonces hay que diferenciar. ¿Por qué? Porque el SARS-CoV-2 puede producir una infección que puede ir desde personas asintomáticas a personas sintomáticas, a personas gravemente enfermas o incluso producir mortalidad. Entonces el espectro es bastante amplio. Dentro de ese espectro hay una cosa que es que si usted está infectado, aún usted no tenga ningún síntoma, usted puede infectar secundariamente y es bastante posible a otras personas. Doctora, mire, yo voy a decir una cosa. Usted está tratando de contestar algo de forma que nosotros vamos a tomar un minutico con esto. Porque todos los días, yo creo que esa es la gran pregunta, eso que Montenegro habla. No se trata de la licencia médica ni del tema, se trata de que una persona que tenga COVID o que le dio COVID, asintomático, por ejemplo, o que ya no tiene síntomas, cuando a ti te dicen, si usted es médico, póngase una mascarilla a los 5 días y váyase a trabajar. O cuando te dicen a los 7 días, vuelva a su trabajo sin hacerse una prueba, póngase una mascarilla y vaya. ¿Esa persona todavía contagia? Es posible. ¿Qué es lo que se ha visto en los estudios? Que hay un declive abrupto en la transmisión al 7º día. O sea, básicamente, y es diferente. Por eso es que con mascarilla te mandan a trabajar. Hay un descenso abrupto, pero si usted se fija en esa curva, hay un área gris, bueno, para que la gente me entienda, hay un
periodo de tiempo donde es menos probable que usted sea contagioso, pero todavía está bastante posible que pueda hacerlo. Entonces, hay un estudio en Japón que justamente responde esa pregunta y que va hacia que el aislamiento debe ser de mínimo 10 días. Y eso es lo que nosotros hemos propuesto. De 10 días, porque una cosa es el aislamiento de mascarilla, de trabajar, de ir al supermercado, y el otra cosa es, inclusive, y otra cosa es, por ejemplo, de decir, el otro día yo tenía un familiar con COVID, un hijo, entonces se le quita, nos vamos de fin de semana, y yo, pero tú vas a dormir en una habitación, en una cama al lado mío, 8 horas, aunque no es en la misma cama, pero en el mismo aire acondicionado y nadie duerme con mascarilla. Entonces yo dije, eso me puede contagiar. No va el viaje. Eso puede ocurrir. Claro, es justamente lo que le dije. Entre el 7º y 9º día todavía hay un área gris, por lo cual el aislamiento debe permanecer por 10 días. Entonces, esa respuesta básicamente es la que tenemos con evidencia más importante o más robusta. Y esa gente que sí, pasan 15 días positivos, doctora, que dicen, me hice un PCR y estoy positivo, pero yo no tengo nada hace 15 días. Sí, ya eso es una cosa diferente. ¿Esa persona contagia? ¿De dónde obtenemos estos datos? Estos datos los obtenemos de dos fuentes principales: estudio de trazabilidad de casos, es decir, personas que han estado en contacto con gente que se le está dando seguimiento y después se ve cuáles casos secundarios ocurren a tantos días de la infección. Con ese tipo de estudio se ve que por encima del 6º día es muy difícil localizar personas que se hayan contagiado a partir de una persona que ya tiene más de 6 días. Pero en estudios de cultivos virales, es decir, de virus que sea competente para contagiarse, se encuentran, por ejemplo, incluso virus que todavía es competente de replicarse y contagiarse al 8º día. Entonces, como decía, hay ese promedio entre el 7º y 9º día donde todavía es posible la transmisión, y el aislamiento debe ser de 10 días, no de 7 días. E incluso el CDC de Estados Unidos hizo unas recomendaciones a partir del 5º día con pruebas controles negativas, personas asintomáticas y ciertos requerimientos, pero yo entiendo que más basado en el asentismo laboral brutal que ha producido Omicron y otras digamos que otras razones, y no necesariamente la incapacidad del virus replicarse por encima del 5º día. Ellos prefirieron que se multiplicara o asumieron que con la mascarilla no se iba a pegar. Y asumiendo, imagínese usted, una persona que va a trabajar un turno de 8 horas, es verdad que no se va a quitar la mascarilla, es verdad que no va a comer, es verdad que, o sea, estamos dejando en muchos países que todo el mundo se contagie, supuestamente bajo la esperanza o la expectativa de que esto podría significar el fin de la pandemia. Eso era lo que mucha gente hablaba al principio de Omicron y al ver el comportamiento brutal en contagios que tenía. Sin embargo, ahora vemos ya estudios que hablan de la disminución importante de la respuesta inmunológica contra Omicron a partir incluso de la 5ª semana después de haber tenido el virus. O sea que es aparentemente el tiempo que vamos a durar con esa inmunidad inducida por Omicron muy breve con respecto a variantes anteriores, y esto necesariamente no va a significar supuestamente una inmunidad de rebaño como mucha gente estaba hablando inicialmente. Precisamente eso queríamos saber acerca de lo que es el comportamiento de Omicron y las secuelas que va dejando. Entonces, o sea, que hay gente que quiere fortalecer su sistema inmune y que ya está dispuesta a ponerse otra dosis de la vacuna. Entonces, después de esa variante Omicron, que mucha gente quizás la ve como algo leve, ¿qué tiempo debería esperar la persona ya, por lo menos antes de pensar de una vacuna? Mire, justamente esa es una pregunta controversial, porque tenemos recomendaciones de países que hablan de simplemente esperar que se dan los síntomas o alrededor de un mes. Tenemos países como España ahora que están hablando de 5 meses. Entonces, dentro de ese rango desde que se quitan los síntomas a 5 meses, tenemos las más variopintas recomendaciones. Ahora bien, que sí sabemos ya con Omicron, que a partir de la 5ª, 10ª semana empieza a decaer, a ocurrir lo que es el debilitamiento de los anticuerpos neutralizantes contra el virus. Entonces debería ser dentro de ese rango. Por a eso la 5ª semana, ¿qué es lo que se pierde? Se va debilitando la respuesta a los anticuerpos neutralizantes de un huésped que ya lo tuvo contra el virus. O sea, espérese, si a mí me da Omicron hoy, yo tengo el Omicron y se me quita,
mi cuerpo va a generar anticuerpos. Esos anticuerpos naturales que yo tengo, que me suben, incluso si estoy vacunado me sube, y si no estoy vacunado tengo un poquito de anticuerpos. Eso a partir de la 5ª semana comienza a bajar. Eso es lo que se ha Los visto. que se producen con la enfermedad. Ajá, y los que se producen con la enfermedad. Porque con Delta y originalmente duraban 6 meses. Sí, pero inclusive se estaban viendo que también, por ejemplo, que los mejores respuestas eran en estas personas que aparte de tener la enfermedad también se vacunaban, pero que sobre todo en huéspedes inmunocomprometidos después del 5º mes, y por eso es que ustedes están viendo que muchos países están recomendando a partir del 5º mes entonces poner la 3ª dosis de la vacuna, se veía un debilitamiento de la respuesta inmune, y eso era muchísimo mayor en aquellas personas que tenían más de 60 años, de 60 años o más. Sin embargo, se ve en todo el mundo, o sea, en esa rango etario es muchísimo más notable, pero se ve realmente en todo el mundo. Ahora mismo lo que se está hablando es que no se puede considerar que un esquema de 2 dosis es un esquema realmente completo, que en verdad esas fueron las recomendaciones iniciales basados en los estudios que habían hecho hasta ese momento, los estudios que llevaron a la aprobación de emergencia, pero ya sabemos que realmente 3 dosis, sobre todo con las últimas variantes Delta y sobre todo con Omicron, es necesario realmente una 3ª dosis para población general. Otra cosa es la disponibilidad de la vacuna y el hecho de que hay que tener acceso en las vacunas a nivel de todos los países, no solamente de algunos países, porque ya sabemos cómo impacta globalmente que surja una variante en un país y cómo esta tienen la capacidad de diseminarse en todo el mundo. Pero lo cierto es que un esquema de 3 dosis ya no debe verse como un refuerzo, sino como el esquema completo de vacunación para COVID, por lo menos con las vacunas que tenemos hasta este momento, porque debemos ir hacia mejores vacunas, eso sí. Doctora, le hacen aquí una pregunta por las redes, que si usted tiene alguna experiencia o alguna información sobre la 3ª dosis, si una persona, un dominicano que se vacunó con 2 Sinovac, y la 3ª dosis también se la aplica de Sinovac, ¿cuál podría ser su experiencia en esto? No es necesario la experiencia, hay un ensayo clínico publicado sobre eso, donde habla precisamente que es la comparación de personas que han tenido esta vacuna y luego se le aplica una 3ª dosis con un esquema homólogo, es decir, la misma Sinovac, la misma vacuna inactivada, versus otras, y se usó Janssen, se usó AstraZeneca y se usó Pfizer, y se ha visto que en el esquema heterólogo, es decir, cuando se aplica una vacuna diferente a la Sinovac inicial, la respuesta es mejor. Es decir, que si usted va ahora a aplicarse su 3ª dosis y usted tiene 2 dosis previas de Sinovac, pues mi recomendación firme es que, y basado en evidencia, es que usted se ponga un esquema heterólogo. Sí, o sea, una Pfizer o una AstraZeneca o algo así, sí. También puede ser. Pero precisamente, también con respecto a lo que el virus deja en el organismo, porque es una inquietud que mucha gente tiene. Una persona, el virus una vez entra, aunque quede inerte, se muere dentro del organismo de la persona o queda inerte, vamos a decir, deja una huella en todo lo que tiene que ver. Bueno, la huella es el sistema inmune, o sea, el sistema inmune se puso en contacto con ese agresor, con ese antígeno y desarrolló no solamente inmunidad humoral, o sea, anticuerpos, sino también inmunidad celular. Esa es la huella, pero también están las huellas de las secuelas. Es decir, muchas personas después de haber tenido COVID quedan con manifestaciones a largo plazo por encima de los 3 meses de haber sufrido la enfermedad, y eso es lo que se llama las secuelas, ya sería el COVID prolongado o COVID alargado, como también se le llama, y también pues se ha visto un mayor número de enfermedades en personas que ya han padecido la enfermedad. Por ejemplo, ahora mismo se está hablando de incremento del diagnóstico de diabetes en niños que han padecido COVID. Es decir, no es solamente usted tener COVID, superarlo y que haya tenido síntomas leves y no haya pasado nada, sino que usted puede tener consecuencias a largo plazo. Bien, Montenegro, por favor. Doctora, nosotros en República Dominicana hemos tenido una tasa de positividad que ha llegado a superar el 40%. Actualmente ha bajado, según los informes boletines del Ministerio de Salud, estamos en un 27%. Y esa información la cruzo con lo que estamos hablando respecto a
a respuesta inmune para las personas que se contagian con coronavirus actualmente bajo la variante Omicron, y la tasa de vacunación que hoy día tenemos, en especial la tercera dosis, que es bastante baja. Todas esas variables que les he comentado, ¿qué papel juegan para su opinión las clases presenciales de niños que recién están empezando a tener un esquema de vacunación de 2 dosis para coronavirus? Muy bien. Justamente aquí apenas, ¿verdad? Se va a empezar en ese sentido. Y sí que se sabe que la vacunación en niños no solamente es con el objetivo de que no se infecten, porque sabemos ya que con estas vacunas y con las nuevas variantes, que la posibilidad de infección sigue siendo alta a pesar de la vacunación. Entonces hay que tener otras medidas, es decir, medidas como el uso de mascarilla en el aula, como tratar de mantener cierta distancia entre las butacas, es decir, que hay que realmente cumplir el protocolo, sobre todo cuidar la calidad del aire, que aquí no se ha hablado mucho en nuestro país, sin embargo en otros países se han estado haciendo algunos esfuerzos en ese sentido de mejorar la calidad del aire para evitar también, para disminuir la posibilidad de transmisión. Nosotros en principio en la Sociedad de Infectología habíamos unas semanas anteriores, habíamos pedido que se pospusiera el inicio, pero conjuntamente con otras medidas, es decir, no como una medida aislada, porque lo que sí hemos obtenido es que no se pueden tener las discotecas abiertas y las escuelas cerradas. Es decir, si se van a tomar medidas para evitar, para que se evitara, porque ya prácticamente estamos, ¿no?, en un proceso como Chile de descenso de la alta tasa de positividad que hemos tenido brutales en las semanas anteriores, pues era un paquete de medidas que fueran tendentes a reducir la transmisión comunitaria, no una medida aislada. Si ustedes se fijan, las peticiones que nosotros hicimos eran un paquete de medidas realmente. No se nos escuchó, bueno, pasó lo que pasó y sigue pasando porque seguimos viendo muchos casos. Tenemos nosotros aquí bastante internamiento, sobre todo de personas de más de 70 años y sobre todo de personas no vacunadas o solamente con 2 dosis. Lo que sí hemos visto que es consistente con los reportes de los estudios y de las estadísticas de otros países, nosotros hemos tenido un decremento importante de los internamientos de las personas que ya tienen 3 dosis de vacuna, es decir, no tenemos muchos pacientes ingresados con 3 dosis de vacuna. Casi todos son personas así, inmunocomprometidas, envejecientes, pero también personas jóvenes, algunas no vacunadas. Entonces, básicamente eso es lo que le puedo decir, que esas medidas que nosotros habíamos pedido eran un paquete de medidas y no una única medida. Precisamente, a partir de eso que usted nos dice, de que a la 5ª semana bajan mucho los anticuerpos de Omicron, entonces, ¿no cree usted quizás que no debería celebrarse tanto que, como mucha gente ha dicho, de que estamos ya en el principio del fin? Ya posiblemente hay algunos que están tan optimistas que dicen que a mediados de año posiblemente ya no sea ya necesario, ya podríamos ir diciéndole adiós a la pandemia. Entonces, ¿no cree que ella debería llevarse un mensaje de orientación de que definitivamente, porque el Omicron de suave no significa que vamos a salir de eso ya, o que todas las demás cepas van a ser iguales? Y sobre todo que no es tan suave como se había dicho originalmente. O sea, nosotros, usted lo han visto, el incremento de internamiento, el incremento de pacientes en UCI, el incremento de mortalidad, no solamente en nuestro país, usted puede creer o no en estas estadísticas, pero nosotros tenemos estadísticas, por ejemplo, ayer mismo murieron más de 2.000 personas en Estados Unidos producto del COVID. Nosotros hemos estado viendo incremento de mortalidad importante en países de Europa. Es decir, nosotros en inicio, esa información que recibimos de Sudáfrica, recuerden que Omicron en inicio, pues la gran ola y la mayoría de las estadísticas fueron en Sudáfrica y luego en Reino Unido, en una población afectando una población sobre todo joven, con pocas comorbilidades, y habían reportado supuestamente pues un importante decremento
y fue así, por ejemplo, de los internamientos, ¿no? Mientras que con Delta fue alrededor de 14%, con Omicron fue alrededor de 5 o 6%, o sea, un decremento importante de internamiento, de mortalidad y todo lo demás. Sin embargo, cuando esto se ha trasladado a otros países, ha dependido el decremento de severidad, sobre todo en que si la gente está vacunada o no está vacunada y en su condición previa de base, porque sí que se ha visto que personas no vacunadas o con pautas incompletas o con comorbilidades o de edad avanzada también han tenido pues un número importante de internamientos y de función, e inclusive en Estados Unidos un incremento de los internamientos en niños. O sea que no ha sido tan suave como mucha gente lo quiso pintar inicialmente. Y antes, tenemos una última pregunta ya en los 2 minutos de programa que nos quedan, doctora. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿puedo juntarme con otras personas que ya han tenido la enfermedad porque ya yo la tuve? Es decir, se confían mucho en lo que tiene que ver la unidad. Entonces, ¿es eso cierto en todo caso o aún así hay que tener precauciones en cuanto a lo que es la posibilidad de recontagiar a otra persona en ese caso? Quiero ser muy enfática en esto. Si usted ha tenido una infección anterior y aparte se ha vacunado, usted tiene menos posibilidades de tener reinfecciones, pero sí es posible, sobre todo con la variante Omicron. O sea, cuando vemos las diferentes olas y las diferentes variantes desde el virus original de Wuhan hasta la actualidad, vemos que realmente con Omicron es que se han dado la mayor cantidad de reinfecciones. Sí. ¿Por qué? Porque las variaciones que tiene, las mutaciones, sobre todo las mutaciones de la proteína de la espícula, le han hecho alcanzar evasión inmune, también tiene una mayor afinidad con el receptor al que se une a la célula para infectar nuestro cuerpo. Es decir, la parte del virus que se une a la parte de nuestro cuerpo para poder penetrar e infectar, ahora mismo esa unión es más óptima de lo que era anteriormente. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Que con esta variante usted tiene mucha más posibilidad de reinfectarse si usted ya tuvo COVID que con variantes anteriores. De hecho, ya lo estamos viendo. Gente que tuvo Delta o que tuvo COVID durante la ola de Delta y que ahora está teniendo reinfecciones con Omicron apenas 3 meses después. O sea que no es nada raro, todo lo contrario, es bastante frecuente. Y también eso pone en duda ya esto de que puede ser el fin de la pandemia. Yo no quisiera tener ese optimismo, pero una cosa es que hay que ser realista y ver qué es lo que está pasando. Si tenemos una nueva variante que es tan capaz de evadir la inmunidad anterior y producir reinfecciones, pues que nos dice que dentro de poco no puede surgir otra variante de ese tipo o con características similares. Claro. Bien, gracias a la doctora Clevi Pérez Sánchez. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. También las gracias a Horacio Montenegro por acompañarnos desde Chile. Y a ustedes les recordamos que este programa en unos instantes estará disponible con todas sus entrevistas y comentarios en nuestro canal de YouTube, Revista 110. Suscríbase y no se pierda de nuestras actualizaciones.